eh, que no es estática y que, a diferencia de los discursos morales, se va adaptando a las condiciones sociales, políticas, culturales, de cada sociedad y en esa medida es absolutamente importante entender que no hay una ética, sino que hay muchas éticas. Eso es fundamental. Habrá quien pueda decir que existe una moral. Y cuando uno revisa la literatura, por ejemplo, sociológica, se encuentra la ética protestante, por ejemplo, de Max Weber, una obra que de alguna manera es fundacional para los estudios de derecho, por lo menos de ese derecho científico que se pretende. Pero pues también hay una moral cristiana, o por lo menos eso dicen. Hay una cantidad de elementos que nos permitirían pensar que hay una especie de unificación en los discursos con respecto a la moral, pero no sucede lo mismo con la ética. Con la ética es imposible porque la vamos adaptando cada vez más. Hay asuntos que hoy tendremos la posibilidad de pensar si son o no son éticos y que hace 20 o 30 años simplemente de tajo, de una, se podía establecer una categoría y decir sí o no. Hoy tendremos muchos elementos para hacer la discusión. Y un poco vamos a dar los fundamentos para esos debates y esas discusiones a partir ya de la aplicación al bioderecho. Diego, buena tarde. Profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Profe, yo le hago una pregunta. Usted dice que tiene en Spotify un canal. ¿Usted tiene, cuelga ahí podcast o qué tipo de contenido tiene en Spotify? Gracias. Eh, claro, Diego. Los contenidos que hay allí están enmarcados en las ciencias sociales y humanas. Y entonces hay desde asuntos particulares de interés del derecho, de manera muy específica, educación jurídica, sociología jurídica, ética y bioderecho, como lecturas un poco más abiertas, un poco más libres disciplinarmente, en relación con preguntas. ¿Cierto? Ese asunto de la felicidad, el asunto de la virtualidad, el asunto de la amistad, el asunto de las formas de relacionamiento en épocas de pandemias, eh, yo me estoy haciendo preguntas constantemente y a partir de ellas construyo los podcasts y los pongo allí en Spotify, como los pongo también en YouTube, para que, para que los puedan consultar. En cualquiera de los dos casos, la palabra es ambonios, ambonios, una construcción que se hace entre dos, ambonios, ambonios. Así lo van a encontrar en Spotify y así lo van a encontrar también en YouTube. Bueno, y cualquier canal de podcast me van a encontrar, ahí estoy. Tengo más o menos 7 plataformas, en todas están los programas. Bien, no sé si hay alguna inquietud que quieran resolver antes de que comencemos a abordar el tema de interés hoy. Yo quizás les señalé la semana anterior cómo me parece que es importante primero hacer un rastreo de este asunto de la elaboración de la ética para poderla vincular de manera un poco más fortalecida con el bioderecho. Entonces, pues vamos a dedicarnos un poco a pensar ese asunto de la ética, cómo se ha venido consolidando, cómo llega al siglo XXI, una construcción que desde poco más allá del siglo quinto, tal vez antes de la era cristiana, se ha venido sometiendo a juicio, se ha venido enriqueciendo y ha venido posibilitando debates que son bien interesantes. Entonces, pues si alguien quiere participar, tiene alguna pregunta, alguna duda, no se ponga a pedir permiso, bien pueda. Esto es de ustedes. Inicialmente quiero, como estamos en Occidente, entonces abordar desde Grecia, que es como, como el granito de Occidente, ese asunto de la ética. Entonces, en Grecia el debate sobre lo ético marca una ruptura bien bonita y es que hay un momento específico y en esto
todo ese trabajo que hace Durkheim, por ejemplo, desde la sociología en relación con las sociedades arcaicas, nos permite tener muchas luces, y es cómo las sociedades, todas las sociedades, indistintamente, tienen unas fases eh, distintas, originarias, consiguiendo el presupuesto de Comte, de los tres estadios. Uno podría pensar que el primer estadio, la primera etapa de cualquier sociedad es una etapa muy marcada por creencias religiosas. Si uno quiere identificar qué tan arcaica, qué tan atrasada en términos de esa cosa rara que llaman evolución, entonces una sociedad revise qué relación tiene con creencias religiosas. Y en la medida en que una sociedad esté más marcada por las creencias religiosas, más atrasada es. Más Profe, atrasada es. una pregunta, pero ¿serían religiosas o animistas? Porque yo pensaría que la religión es posterior, digamos, a, pues como al animismo, pues como cuando se le empiezan a dar como valores de, pues, que las plantas o los árboles o el sol, pues cierto, tienen como poderes y otorgan cosas y ya después pensaría yo, o cuál sería ahí la diferencia. Ah, pues yo no estoy tan, digamos, tan seguro de que esa diferencia sea operativa. Creo que es más discursiva. Hay culturas que creen que una piedra, por ejemplo, puede ser el dios. Hay otras que creen que un par de maderos cruzados. Hay otras que es el aire, hay otras que es el maíz, o hay otras que es el río. Pero digamos que el pensamiento, y digamos que a esa figura religiosa, cualquiera que sea, la piedra, el río, el aire, los maderos, lo que sea, eh, se les ritualiza, se les ritualiza. Y esa ritualización lo que permite es cohesionar socialmente. Digamos que cohesionar en términos lingüísticos sería religare, religare, que es la palabra de donde viene religión. Religare, amarrar, atar, cohesionar, juntar. Y en ese sentido, cuando uno revisa cualquier cultura, desde las primeras, pues hombre, explican el mundo y se explican a sí mismos por la vía de dioses o de diosas o de Dios. Generalmente eran politeístas, pero digamos que allí se mantiene una forma de estar en el mundo, de definir, por ejemplo, los criterios de aceptabilidad o no de un hecho, o de un pensamiento también, ¿cierto? O de un alimento, o de un sujeto, pero tiene que ver con una idea religiosa. Entonces, cualquier cultura, por moderna que sea, tendrá que pensarse en términos de, bueno, ¿cuál es el lugar que le damos a esas explicaciones eh, respecto de la cotidianidad? Y esa explicación estará vinculada con las religiones, sociedad arcaica, estará vinculado con otro tipo de entidades un poco más terrenales, un poco más humanas. Entonces, eso es lo que llamaría Comte una sociedad moderna. Después, Durkheim es el que va a profundizar mucho más sobre eso. Eso genera mucho debate y mucha discusión, sobre todo en quienes se asumen esencialmente como sujetos creyentes, porque los toca, por supuesto. Pero digamos que como aquí el asunto no es personal, este espacio no es un asunto de discusión personal, sino pues de asuntos que están allí en la sociedad, en la política, en el derecho. Y la religión simplemente es uno más, como el arte, o como la filosofía, o como la ciencia, o como las tecnologías. Entonces vamos a ver primero todas las culturas, incluida la griega. Lo que cree es que el mundo se explica a través de dioses y tienen toda una elaboración de un gran dios, un Zeus, el papá de otros 12 dioses, y esos 12 dioses a su vez tienen otros semidioses, y esos son los que explicarían la lluvia, la alimentación, la agricultura, la paz, la guerra, el amor, la amistad. Todo lo explican a punta de dioses. Pero, si ustedes quieren hacer el traslado a hoy, a 2021, hay muchas personas todavía que explican eso. Ay, si Dios quiere, nos vemos. Si Dios quiere, paso el examen. Si Dios quiere, me matriculo. Si Dios quiere, todo lo están llevando al plano de Dios. Es decir, eliminan al individuo y la responsabilidad que pueda tener sobre sus actos para otorgársela a una entidad suprahumana,
por distintas razones o por distintas emociones. Pero digamos que hay una connotación absolutamente religiosa allí. Y por eso la pregunta de Fátima me parece que es supremamente rica, porque hay quienes tienen esa convicción religiosa, pero además de tener la convicción religiosa, tienen unas convicciones, como llama Fátima, con todo el criterio, animistas. Y entonces, no, vea, es que yo tengo que salir con esta piedrita a todas partes, porque si no me va mal. Este es mi amuleto. Si yo salgo sin este dije o sin esta camisa, entonces me va mal. O para que me vaya bien en un evento cualquiera que sea, debo llevar algo que sea de color púrpura. Entonces miren cómo eso permanece allí en las sociedades arcaicas. Y esta eminentemente, si uno lo ve desde la sociología, o desde los clásicos de la sociología, esta es una sociedad arcaica, porque se mantiene allí. Pero como lo que nos interesa es hacer el camino completo para entendernos, los griegos empezaron con eso. Hombre, no, aquí todo depende de los dioses. Entonces usted va a hacer una casa, tiene que encomendarse a la diosa Hera. Y usted va a hacer un cultivo y tendrá que encomendarse a Demeter. Y si usted va a elaborar una herramienta, tendrá que encomendarse a Hefestos. Y si usted va a ir a pelear con el vecino, pues va a irse a encomienda a Ares. Pero digamos que todo depende de los dioses. Digamos, es un asunto muy cómodo porque libera al sujeto de cualquier responsabilidad. ¿Cierto? El equivalente al si Dios quiere. Es el mismo. Yo me libero de la responsabilidad. No, Dios no quiso, entonces yo no fui, yo no llegué. Digamos que eso hay que entenderlo con cuidado. Yo sé que es un poco maluco para algunos, pero es fundamental. Esos mismos griegos en algún momento dicen, no, esto no tiene sentido. Los dioses para todo. Hay que cambiar esta vaina. Y entonces a partir de esa inquietud, de esa incomodidad en relación con esas figuras, con esos dioses, lo que hacen es dar un paso más y aventurarse en la elaboración de la filosofía. Y entonces todo se entiende en los griegos a partir de la filosofía. La filosofía no pelea con los dioses, simplemente les dice, vea, ustedes son un discurso. Yo le dejo ese discurso, eh, yo les dejo ese discurso de la religión, pero les voy a dar otros. ¿Cierto? Y entonces es bien interesante que la filosofía no pelea con la religión. La entiende, y ahí está. No pretende acabarla, no pretende eliminarla, nada de eso. Aquí Juan Pablo me pregunta que si es de irracionalidad. Es que yo creo que la palabra irracionalidad es peligrosa. O sea, lo que no admite la postura religiosa es reflexión. Demanda fe, demanda dedicación, demanda entrega, la religión, cualquiera, eh, ritualidad, y todos esos son asuntos racionales, es decir, que se vinculan con el ser humano. Por eso la palabra irracional es tan peligrosa allí. Ningún animal tiene religiones, pero los humanos sí. Y la religión no, ni lo vuelve torpe, ni lo vuelve genio, ninguna de las dos, simplemente es una forma de entenderse con el mundo. Y eso la filosofía nos lo explica claramente. Dice, vea, los dioses dicen que el ser humano apareció a través de distintos mitos. ¿Cierto? Que el principio era el verbo, o que se cogieron un poco de barro y se moldeó. Hay otras religiones que nos dirán que los hombres eran de madera, otros que eran de maíz. Cada religión tiene mitos fundacionales. Y esa religión, con ese mito fundacional, lo que hace es establecer unas formas de intervención en la cotidianidad. Entonces la filosofía lo que hace es eso, es decir, no, en el principio no era ni el verbo, ni el maíz, no. Algunos dirán, no, el origen de toda esta vaina es el ser, porque todo tiene que ser. Ya. Entonces empezamos a pensar en una ontología. Pero hay otros que van a decir, no, el principio original de la vida, del cosmos, de todo esto, es el fuego. Y cuando uno se pone a ver todas esas vainas de Discovery Channel y de History y todas esas vainas,
pues lo que entiende, ve, carajo, sí, es que los volcanes, y a partir de los volcanes, y es que la gran explosión, y es que el Big Bang, así el fuego. Pero hay otros que dicen, no, 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 en el principio todo era agua, y del agua nació todo. Y cuando uno se pone a hacer esos rastreos desde la biología, desde todas estas disciplinas científicas, ve así, efectivamente, en el agua fue que surgió todo. Es decir, hay muchas verdades. Ya no es solamente la verdad de los dioses, sino que también aparece la verdad que cada presupuesto filosófico nos va a presentar. Y eso es bien interesante. ¿Cuál es el origen de todo esto entonces? Ah, no, que el átomo, va a decir uno. Ah, que sin átomos no hay nada porque todo está hecho. Ah, vea, sí, ahí hay otra. Pero ya el asunto, la diferenciación es que en la religión se asume como verdad absoluta, mientras que la filosofía y posteriormente las ciencias como una construcción constante que no admite verdades acabadas, porque siempre se están revisando. Entonces siempre aparece un elemento más, una reflexión más, una observación más, un análisis más que nos permite poner en duda esa verdad, fortalecer posturas, transformar conductas, porque cambió. Entonces, digamos que eso es básico. Y los griegos en eso nos enseñaron cosas maravillosas. El griego, por ejemplo, decía, vea, hombre, a partir de este mundo, de esta forma de organización que tenemos que establecer cuáles van a ser los códigos desde los cuales nos vamos a regir. Y a los griegos nunca les gustó el derecho. A los romanos sí, pero a los griegos no. Entonces los griegos dijeron, no, aquí todo esto es conversandito, esto es discutiendo. Y ganamos como sociedad en la medida en que esos debates, esas discusiones, sean abiertas, sean públicas y sean argumentadas. Es decir, se niegan a ese secreto que posteriormente otras formas culturales van a asumir en relación con el conocimiento o con la construcción de saberes. Entonces los griegos lo primero que dicen es eso. Y establecen cosas bien interesantes. Por ejemplo, los griegos en relación con la ética definen en una de las escuelas el estoicismo. Entonces dice, vea, la gran pregunta de todas las religiones y de todas las formas de organización social es, ¿qué sentido tiene la vida? Y a partir de esa pregunta, ¿qué sentido tiene la vida? Es que usted define qué es bueno, qué es malo, qué es correcto, qué no lo es, qué es deseable, qué no. Y todas las religiones hacen la misma pregunta, ¿usted para qué vino acá? ¿Cuál es su sentido? ¿Cuál es su razón de ser en este mundo? Todavía hoy nos hacemos esa pregunta. Bueno, algunos procuran evadirla, pero todavía cuando uno se queda solo y en silencio empieza, bueno, ¿y esto como para qué? ¿Esta existencia para qué? Y empezamos a buscarle justificaciones en los actos, en las tareas, en los trabajos, en los pensamientos, en las dedicaciones, en las obras. Ahí buscamos la justificación. Entonces, la pregunta que se hace, por ejemplo, esta es, voy a presentarles varias, pero digamos, la pregunta que se hace la escuela estoica, bueno, ¿cuál es el sentido de esto? ¿Cierto? Digamos que es muy cercana a la religiosidad. El sentido de esto es cultivar el alma, fortalecer el alma, una cosa rara que está por dentro y que nos motiva y que nos empuja. Venga, ¿y cómo cultivamos el alma? Se van a decir esos estoicos. La cultivamos y la fortalecemos a punta de dolor, a punta de sufrimiento. Entonces, en la medida en que usted sufra y asuma el sufrimiento y viva el sufrimiento, usted va a ser mucho más fuerte, mucho más digno de la existencia que tiene. Y hoy parecería una tontería eso, y sin embargo, hoy la inmensa mayoría de la sociedad es estoica. ¿Cierto? De hecho, todo el judeocristianismo se funda en el estoicismo, es una mala copia del estoicismo. Entonces, usted tiene que sufrir, entonces le dicen en el cristianismo, ay, vea, el camino al cielo está lleno, está empedrado y lleno de espinas. Usted tiene que sufrir aquí y después va a pasarla muy bueno en el juicio final y en el paraíso. Pero aquí tiene que sufrir. Y de hecho hay muchos sujetos que cuando la están pasando como muy bueno, están felices, están tranquilos. Ay, ¿será que va a pasar algo malo que estamos tan contentos? ¿Qué será que va a pasar que estamos todos riéndonos? Y se siente, se experimenta, una palabra que es gravísima, culpa
culpa frente al bienestar o frente a la felicidad. Ah, usted está muy bien, entonces dele a los demás. Viene del estoicismo. Porque en la medida que usted le entrega a los demás, hace como méritos, como puntos para otra vida. Porque con todo este asunto lo que surge es una convicción, todas las religiones tienen eso y todas las formas de existencia humana tienen esa inquietud por que hay o no hay vida después de la muerte. Entonces, bueno, no, yo no sé si haya, pero por si las dudas yo me voy a portar bien. Y portarse bien, por ejemplo, es sufrir. Sufrir. Hay gente que le gusta sufrir, que le encanta sufrir. Si hiciéramos aquí una encuesta entre quienes están conectados, seguramente la mayoría diría que no, que no les gusta sufrir, pero en la vida real sí les gusta sufrir. Un ejercicio básico para entender el nivel de sufrimiento que cada uno de ustedes busca, que es si hace ejercicio o no. Usted va al gimnasio, usted es un estoico, porque en el gimnasio, al gimnasio usted va a sufrir, usted no va a otra cosa, usted va a sufrir. Usted siempre el cuerpo le dice no más, no más, y usted sí, voy a hacer otro poquito más de ejercicio, aunque me duela, aunque mañana amanezca, siga haciendo ejercicio. Usted sale a pedalear, a montar, esta loma está muy dura, pero no importa, yo sigo pedaleando, está sufriendo. Y ese sufrimiento, ¿qué justificación tiene? Que al final de ese sufrimiento usted se va a sentir mejor y va a ser feliz. El asunto de la felicidad. Usted hizo ejercicio en el gimnasio, ay, dentro de 15 días va a la piscina y se siente maravilloso porque ese ejercicio le permite sentirse reivindicado con su cuerpo. Y pasa igual con las cirugías y pasa igual con cualquier práctica de desafío. No podríamos entender, por ejemplo, la existencia de la policía o del ejército sino a partir del estoicismo, porque el soldado y el policía tienen que ser estoicos y tienen que estar aguantando más. Perdón, pero usted ahí no está asimilando el sufrimiento al esfuerzo, que en mi opinión son cosas muy distintas, porque toda, digamos, toda tarea, todo objetivo sí requiere un esfuerzo y entre comillas un sacrificio, se cambian unas cosas por otras, pero de ahí a que eso genere sufrimiento o entonces no tengo tan claro lo que sería el sufrimiento, porque me parece que lo ligas es al esfuerzo y creería yo que son cosas distintas. Bien, no, lo que pasa es que, bueno, el esfuerzo es superar la propia fuerza. Eso es esfuerzo. Es estar, ponerse por encima de la propia fuerza. Y ponerse por encima de la propia fuerza ya tiene una connotación de sufrimiento, porque está matando algo, está dañando algo, está agrediendo algo, está matando la grasa, por ejemplo, si está haciendo ejercicio. Está matando las neuronas, si es que se está trasnochando. Es decir, esforzarse es estar por encima de la propia fuerza, y estar por encima de la propia fuerza necesariamente genera sufrimiento. O sea, la discusión puede ser moral, pero cuando veamos la siguiente escuela, en unos minutos, te vas a dar cuenta de por qué lo planteo de esa manera. Claro, cuando usted decide que va a aprender a dominar el miedo a las alturas, o a las arañas, o a los perros, se está esforzando, pero ese esfuerzo, necesariamente sufrimiento, le genera angustia, le genera dolor, le genera malestar, le genera una cantidad de cosas. Y claro, y usted dice, voy a superar mi miedo a volar, porque superando el miedo a volar puedo obtener una recompensa, mejor trabajo, mayores posibilidades de viaje o lo que sea. Es decir, aceptamos el sufrimiento como una forma de estar mejor, de sentirnos bien, de vivir en unas condiciones más parecidas a un ideal. Y ese ideal puede ser terrenal, que cuando cualquiera de ustedes, por ejemplo, dice, voy a hacer una dieta. Entonces usted, ay, no puedo comer, se está esforzando. ¿Y para qué está haciendo la dieta? No, para ponerme un vestido. Entonces, cuando usted se pone ese vestido, se siente feliz de haber hecho la dieta que le comprometió, entre otras cosas, esforzarse y por lo tanto sufrir. Ahora, yo lo pongo en términos, digamos, más o menos sencillos, pero esto llevado pues a otro tipo de acciones, digamos, legales.
pues es más complicado, ¿cierto? Usted tiene que pagar impuestos. ¿Y para qué? Ah, pues poder tener carreteras, para poder tener alumbrado público, tener salud, tener seguridad. Y usted lo hizo de bacanería, no, un esfuerzo, usted tuvo que pagar, tuvo que trabajar. Y ahí hay esfuerzo y también hay sufrimiento. Pero digamos, es la forma de entendernos en nuestra relación con el mundo. Cuando usted decide, voy a asumirme como un sujeto adulto, tiene que matar al niño que tenía usted adentro. Ya, no voy a volver a comportarme como niño, voy a ahora asumir esto con otro tipo de actitud. Y ahí hay una forma de esfuerzo que se traduce en sufrimiento. Cuando usted dice una mentira, por ejemplo, para lograr algo, ¿cierto? Y después usted queda como con el malestar, ah, me tocó decir mentira. ¿Y qué es la mentira? La forma en la que matamos la verdad. Y en toda muerte hay sufrimiento. En toda muerte hay sufrimiento. Eso hasta los animales sufren cuando mueren. No les gusta, no quieren morir. Entonces ahí está, digamos, el gran escenario. Pues esto se puede trasladar a muchas otras cosas, pero digamos que esa necesidad de sufrimiento es la que va a establecer o nos va a permitir definir códigos comportamentales de ordenamiento social, que es lo que vamos a llamar ética. Hay una ética del estoico también, ¿cierto? Unos principios éticos del estoicismo, que tiene que ver con el acepte el dolor, ¿cierto? Entonces hay gente, por ejemplo, a la que se le muere un ser querido, una mascota o una familiar, y el dolor que lo embarga es tremendo. Y entonces van y ritualizan y hacen unas celebraciones, unas conmemoraciones, y en ocasiones incluso llevan el cuerpo, ese cuerpo lo llevan a un cementerio, y en ese cementerio lo entierran, y siguen visitando esa tumba periódicamente. Y cada vez que van allí experimentan esa congoja, esa tristeza por la pérdida de esa persona. Y ahí hay estoicismo. Y en la medida en que usted esté frecuentemente allá, usted se siente mejor con usted mismo. Si usted es de esa corriente estoica, usted va allá y se siente como cumpliendo con un mandato no escrito de hay que acompañar, hay que pedir consejo, hay que estar allí o hay que participar a ese, a ese no ser, porque ya no es, de la propia existencia. Es decir, se persiste en el sufrimiento, usted sigue yendo al cementerio, y cuando va al cementerio está sufriendo, pero usted siente que yendo al cementerio está actuando correctamente. Eso es estoico. Eso es estoico totalmente. ¿Cierto? Un estoico acepta el dolor como parte de la vida, lo asume como parte de la existencia. Ah, es que tiene que doler. Y hay gente que dice, ve, es que la letra con sangre, si no le ponen cero, entonces no estudió. Si usted no sufre, si el profesor no la pone a sufrir, entonces no se siente bien. Cada uno de ustedes, como estudiantes de Derecho, podrían pensarlo, ustedes se matricularían a estudiar Derecho a una universidad que les diga desde el primer día, bienvenido. En esta universidad no calificamos, no evaluamos, no ponemos tareas. Si su respuesta es como la de Jennifer, no, entonces, mires en Profe, relación con el estoicismo. es que me puse a pensar que, por ejemplo, ahorita estoy viendo una clase y el profesor ha cambiado mucho la temática y la mayoría de personas, y me incluyo, hemos estado como, ¿será que sí? ¿Será que no? Nos hacen falta las notas, nos hacen falta esto, entonces como que de una vez me dice la universidad eso y yo digo, si lo estoy dando con una clase, ahora con una universidad entera diría que no. Por supuesto, entonces mire, ¿y la nota qué es? Una forma de sufrimiento. Si a mí me dicen que no me van a calificar, es porque eso no me va a servir, eso no me va a hacer feliz. A mí me gusta sufrir, por lo tanto, hágame exámenes, hágame parciales, póngame tareas, oiga, póngame. Venga, usted no puede hacerlo libremente, por voluntad. No, es que si a uno no le están tallando, entonces uno no lo hace. Estoicismo. Lo que pasa, profesor, cuando uno viene, el modelo educativo, yo me acuerdo cuando usted inició la clase anterior, donde usted, claro, usted entró de una vez diciendo, nosotros no, venga, vamos a hablar, vamos a conversar, me gusta escuchar, me gusta que me escuchen,
que vamos a debatir, y vamos, entonces uno como que se sale de ese molde que viene de la primaria, que uno iba y si no hay evaluación, entonces no me están calificando, no me están evaluando, entonces realmente no hay interés en si yo aprendí o no aprendí. Cuando uno se enfrenta a un modelo de educación como el que vos estás proponiéndonos, que es más formativo, que es más, por decirlo así, no es tan conductual, ¿sí? Sino que venga, quiere aprender, pues aprenda por sus propios medios, quiere aprender, yo le doy a usted la herramienta y lo pongo a pensar y ya usted mirará que aprende. Entonces cuando uno le dice lo pongo a pensar por sus propios medios, como que uno no está acostumbrado a eso y eso lo raya un poco, porque por lo general uno siempre va a escuchar lo que el profesor dice y eso se vuelve ley y eso es lo que es, pero cuando uno le dicen, yo le digo algo y usted mirará que piensa, como no está dentro del modelo, entonces claro, entendemos y a muchos pienso que le pasa a Jennifer, que se raya, porque dice, no, es que yo vengo a que me repitan las tres T's, tiza, tablero se me olvidó la otra, tiza, tablero y hágale, y así es, entonces claro, yo también Y entiendo tinto, y eso, tinto. y tinto, sí, tinto, tablero y tiza, que es que era el modelo que teníamos desde siempre, ¿no? Ese modelo socrático de participación interactiva, donde era lo que decía el profesor, y todos sentados ahí escuchando y sin derecho a cuestionarnos. Esta clase en lo personal me gusta porque me cuestiona sobre cosas que uno jamás nadie lo pone uno como tener esa neurona que está allá, que es la neurona crítica. Entonces, claro, es como ese choque que de pronto podemos sentir algunos al respecto. Claro, y Diego dice algo que me parece que es bien importante no dejar pasar, y es que desde la escuela se viene siguiendo un modelo. Y entonces la pregunta que yo tendría que hacerle es, ¿qué diferencia hay entre la escuela, el colegio, la guardería y la universidad hoy? Si la universidad está en lo mismo, ¿ustedes cómo se sentaban en la escuela? Como si estuvieran en misa, en filas y columnas. Así se sientan en la iglesia. Y en la iglesia, ¿qué hacen? Al tipo que está adelante con un disfraz específico le creen todo lo que dice. ¿Y qué hacen en la universidad? Lo mismo. Al tipo que está adelante le creen todo. Y en la iglesia el que llega y dice, y vea, vamos a leer todos este pedacito. Entonces, a ustedes que no son religiosos operantes, sino simplemente vinculados allí, vea, usted puede leer los salmos. Y entonces al salmo respondemos y ustedes responden lo que dice el salmo. Él le dijo que responda y usted responde eso. ¿Qué diferencia hay entre eso y un parcial? Usted en el parcial me tiene que poner que aquí es A, que aquí es B, que esta es C, que esta es D y sacó 5. Y cuando llega la parte crítica, la parte dura, ¿cómo se llama? El evangelio, por ejemplo, en el cristianismo, ¿quién lee el evangelio? Solamente el docto, solamente el sacerdote. Ese no lo lee la gente, eso lo tiene que leer, es él. Y después de que lee el evangelio, llega y se lo lee. Y después le dice, vea, el evangelio de hoy nos dice que le explica lo que él leyó. Y después de que él dice lo que dice el evangelio, lo que él entendió del evangelio, él dice una cosa terrible, dice, palabra de Dios. No hay nada que hacer. Quienes han asistido a algún rito religioso en cualquier práctica, en cualquier tipo de iglesia, jamás escuchan. Quien tenga dudas, levante la mano. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna pregunta? No, nada. De una vez, vea, palabra de Dios. Amén. Así es. Ya. Y entonces en la universidad, en la educación, seguimos comportándonos así, pero también en la cotidianidad. Con la mamá, con el hijo, con el hermano, nos comportamos así. No le creo. Muéstreme las pruebas. Tómese una foto y muéstremela. Estamos pidiendo. Pues ahí hay un asunto que es absolutamente religioso. Claro, cuando usted sale de América Latina, cuando usted va a otros escenarios, se encuentra con que el mundo ya no es así, con que hace rato se superó eso, con que ya no funcionamos de esa manera. Pero digamos que ese estoicismo sigue permaneciendo en la forma en que usted come, en la forma en que usted se mueve, que camina. Entonces, hay gente que compra unos zapatos que le quedan apretados. Venga, pero ¿por qué? No, es que me parecen muy lindos. Venga, pero eso le queda incómodo. Uno ve que no importa, me quedan lindos. Se ponen cirugías, se hacen una cantidad de arreglos dolorosos. ¿Por qué? No, para verme bonito. Ahora, afortunadamente, pues existe Instagram y Facebook que con los filtros
contribuyen al logro de esos objetivos estéticos. Pero tradicionalmente eso era a punta de cirugías, de cintas, de cremas, de una cantidad de cosas tremendas. ¿Para qué se utiliza eso? ¿Por qué alguien se operaría la nariz si no tiene una prescripción médica? Ah, no, para verme bonito, pero eso le va a doler. Porque alguien se haría un diseño de sonrisa. Hombre, esa vaina es incómodo, no lo deja comer para verme bonito. Pero ¿qué sentido tiene verse bonito? Pues, o sea, no es mejor leerse un libro, ¿qué vas a ver? Meterse a un grupo de estudio y volverse atractivo desde lo intelectual o desde lo emocional o desde lo afectivo. No, yo lo que quiero es tener una sonrisa de modelo. Ah, bueno, sufra. No, me voy a hacer una liposucción y bien, eso duele. ¿Por qué no deja de tragar empanadas más bien? No, no, el asunto del sufrimiento está ahí. O sea, sigue estando allí constantemente, ¿cierto? Entonces yo creo que uno no puede pasar por alto una cantidad de prácticas cotidianas en las que nos obligamos a sufrir. Nos obligamos a sufrir. Entonces, digamos que los estoicos plantean ese modelo de organización social por la vía de la aceptación del sufrimiento. Hay que aceptar que sufrimos y hay que tomar el sufrimiento como un evento que nos aporta para que después seamos mejores. Entonces, usted trasnocha, lee, se aguanta el profesor cansón. ¿Para qué? Para poder ser abogado y después, cuando sea abogado, ser feliz. Y cuando es abogado, entonces aguanta un jefe cansón, unos clientes tacaños, un sistema jurídico vetusto. ¿Para qué? Ah, no, para poder comprar una finca. Y cuando compra la finca se aguanta el paramilitar que va a pedirle vacunas, se aguanta el vecino bulloso. ¿Y eso para qué? No, para que la gente crea que soy exitoso. Y ahí hay un asunto que el sufrimiento sigue estando hoy allí. Por eso les digo, el estoicismo es la doctrina filosófica que va a adoptar el judeocristianismo como modelo comportamental. Hagan un ejercicio simple, quizás resulte molesto, pero es importante hacerlo. En la naturaleza, la gran naturaleza total, hay una conducta que está en todos los seres vivos, y es que las madres, a ponerlo en esos términos, las madres hacen lo que sea por sus hijos. O sea, una madre ve en peligro a su cría y se le enfrenta al tigre, al león, a la pantera, al que sea. Uno va y le quita el cachorro a una gata y se le va y lo araña, lo muerde, le hace de todo. Es un asunto natural. Y en los seres humanos pasa algo semejante. Ah, no, vea, una mamá coge, ve que le van a maltratar a su criatura o a su hijo y va y se enfrenta al que sea. Para que entendamos ese asunto del estoicismo en el judeocristianismo. El judeocristianismo les presenta a través de un mito religioso que a un joven, bueno, todavía era joven, según la ley de juventud, todavía era joven, lo están crucificando, le están cascando, y pasa la mamá y lo mira y le dice, ay, pobrecito mío. Y dice, pero ¿cómo así? Los seres humanos no somos así. Una mamá ve que le están cascando al hijo y va y se hace cascar ella. Se cambia ella. Es un asunto de naturaleza. Igual sucede con cualquier otro mamífero. Y entonces miren cómo es una doctrina de pensamiento que termina por legitimar que está bien y que está mal. Entonces, quienes aceptan, por ejemplo, ese tipo de mitos, son capaces de ver que los policías le están pegando a un muchacho, a una muchacha por ahí, y, ah, dele duro, dele duro. ¿Y por qué? No, porque es que si le pega, él aprende. ¿Cómo así? ¿Qué a golpes? Claro, ahora con todas estas manifestaciones uno veía eso, ¿cierto? O cuando uno va por la calle por ahí, algún pillo sale robándose algo, un poco de gente gritando, mátelo, mátelo, péguele, péguele, dele duro. ¿Y eso qué es? Pues una forma de educarlo a los golpes. Eso es estoicismo puro. En una sociedad que no esté tocada ya por esas prácticas religiosas, eso no pasa.
Está robando, no, pues, llévelo ante el sistema judicial y el sistema judicial le impondrá una sanción generalmente restitutiva. Restitutiva, es decir, tiene que resarcir el daño que causó. Pero esas sociedades que todavía, por ejemplo, frente a un delito, pena de muerte, es una sociedad arcaica. Y venga, ¿y dónde le quedó el derecho a usted? ¿Y dónde le quedó el bioderecho si está pidiendo pena de muerte? Ahí hay puro estoicismo, hágalo sufrir. No, es que el ojo por ojo y el diente por diente, ¿de dónde sale? Del estoicismo. Un dolor se paga con otro dolor. Es decir, ahí no ha habido un avance en términos de las formas relacionales que nos permita entender al otro, al infractor, por ejemplo, como un sujeto que tiene capacidad de resarcir el daño cometido. Pero digamos, eso simplemente es una escuela, les digo que hay muchas. Hay otra escuela, por ejemplo, dentro de los griegos, que es la escuela de los hedonistas. Hedonistas. Y esos hedonistas tenían unas prácticas muy bellas. A mí me encanta el hedonismo, porque la forma que tenían ellos de legitimar la existencia era el placer, la búsqueda del placer. ¿Usted para qué vino a este mundo? A pasarla bueno. No, es decir, todo lo contrario de los estoicos. Es decir, su forma de legitimar la existencia y cualquier hecho, cualquier acto, cualquier palabra era la búsqueda del placer. Ojo, no el placer a cualquier costo, ni de cualquier manera. De hecho, ellos no se refieren al placer físico, sino un placer emocional que causa felicidad. Si a los estoicos, de los que acabamos de hablar, les generaba felicidad el sufrimiento, la penitencia, por ejemplo. Hay gente que se casca, que se da juguete y después de sentir el juguete, ay, sí, qué felicidad, me siento tranquilo. En los hedonistas no. En los hedonistas el gran principio es, ojo, evite todos los dolores porque los dolores son innecesarios. Hay algunos que están ahí y que hay que sentirlos, claro, pero no se quede ahí. Entonces vamos a ver que con el hedonista pasa lo contrario de lo que pasa con el estoico. Si al hedonista se le muere un familiar, un amigo, una mascota que quiere mucho, él sufre. Ay, murió, eso duele. ¿Cierto? Él va, coge el cadáver, el cuerpo, ritualiza como está acostumbrado a hacerse y va y entierra o crema, hace lo que mande la costumbre de ese pueblo y por allá no vuelve. Bueno, no va a ir cada 8 días al cementerio allá a llorar otra vez. No, ya se murió. Qué triste, hombre, hace falta. Hombre, es lamentable la pérdida, pero yo no voy a estar sufriendo cada 8 días, ya se murió, ¿qué vamos a hacer? Es decir, mire que lo que hace es limitar el sufrimiento. Eso no lo convierte en una persona terrible, simplemente dice, no, yo no voy a sufrir, ¿para qué? Al estoico que le gusta sufrir tanto, ¿cierto? Lo pueden atracar 10 veces por la misma calle y él cree que esas 10 veces son una especie de penitencia que le permitirá purificar su espíritu. Al hedonista no, lo atracan una vez y pues ya no vuelvo. El estoico se monta en la montaña rusa y en esos juegos mecánicos. Hombre, que te vas a asustar y te va a dar mareo. Yo voy y me tiro. El hedonista, no, yo por allá no voy. Yo qué necesidad tengo de que me dé mareo. Yo no tengo necesidad de eso, no lo hago. Al hedonista le dicen, vea, ¿por qué no va para el gimnasio? Y como para qué. ¿Para qué voy a buscar dolores? O sea, si me como 3 empanadas y las 3 empanadas me van a hacer daño, pues no me las como, me como una. O sea, lo que hace es limitar. Y entonces ellos, los hedonistas, establecen, por ejemplo, unos principios del placer, que me parecen maravillosos además. La regla número 1 del placer. ¿Cierto? Si un placer a largo plazo se convierte en un dolor, entonces no es un placer. Es un problema a plazos. No, que estoy en una fiesta y conocí a alguien y entonces, un ratico, vámonos un ratico. Hombre, no, esa vaina dentro de 2 meses me salen con una prueba positiva y después me piden plata para pañales. No,
mejor no lo hago. O sea, ese gustico no es un placer, es un problema aplazado. Y en esa medida el hedonista es muy no, cuidadoso. No. Venga, esto que voy a hacer, este proyecto que voy a emprender, este acto que voy a realizar, a largo plazo, ¿qué consecuencias me va a traer? Si las consecuencias que me va a traer son dolorosas, mejor no lo hago. Ya no lo hago. Y eso no significa que él no se comprometa a realizar tareas, claro. Y hay una filosofía del hedonismo que es hermosísima, además, que lo que busca es eso. Hombre, evítese los dolores. Hay dolores que son obligatorios. Ah, sí, la muerte. A usted le va a doler el diente cuando se lo saquen el diente de leche. Tal vez le vaya a doler el otro diente cuando esté saliendo. Usted no puede evitar eso. Pero lo que puede es minimizar el dolor, pues me puedo tomar un Profe, calmante. Y ahí hay otra forma totalmente de entenderse con el mundo. Es decir, una cosa es asumir que el dolor es necesario y otra cosa es asumir que el placer es posible. Y cada uno generará códigos éticos totalmente diferentes, absolutamente diferentes. Fátima, ¿me ibas a decir algo? no, pues que lo que estás diciendo del hedonismo, pues lo uno un poco al budismo, porque en el budismo, digamos, o bueno, tiene algo de eso, no totalmente, pero algo, cuando dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento sí. No, efectivamente. Claro, yo he tratado que hablemos desde Occidente, cuando hagamos un acercamiento a las éticas orientales, seguramente llegaremos allí. Pero claro, el budismo es una doctrina de lo humano, que se plantea desde lo humano. De hecho, cuando usted lee los textos budistas, son textos que en todos los casos están hablando de la humanidad, de cómo potenciar esta humanidad, de cómo mejorar esa humanidad. No están buscando la divinidad, como si en el judeocristianismo, que todo el tiempo se está exaltando unas formas, unas prácticas, unas conductas tendientes a la divinidad. Entonces usted tiene que seguir el ejemplo de la Virgen María, tiene que seguir el ejemplo del santo no sé qué, y tiene que seguir el ejemplo. Es una cosa de divinidades como modelos. En el budismo el ejemplo mismo es el Buda, que es un ser humano. Siga el camino del Buda. Y el Buda le daba hambre, le daba sueño, se cansaba, le dolía, pues un ser humano. Pero en el judeocristianismo el gran modelo comportamental es una entidad suprahumana, perfecta, omnipotente, omnisapiente. Allá no vamos a llegar. O sea, cuando el modelo está tan idealizado, los seguidores se quedan perdidos, no saben cómo, porque tienen que enfrentarse a sus propios vicios, a sus propias debilidades, a sus propios dolores, a sus propias posibilidades. Entonces, bueno, tenemos ya dos modelos opuestos que nos generan códigos totalmente distintos. Hagamos el ejercicio entonces en términos un poco más prácticos. Cuando los europeos llegan a América, llegan cargados de las ideas judeocristianas, bueno, más que judías, cristianas, católicas, que vienen desde España. Y lo que traen aquí es ese modelo de comportamiento católico, ya no cristiano, cristiano católico. A los judíos no los dejaban embarcar, ni a las mujeres tampoco. Y miren que cuando ellos llegan aquí, lo que se encuentran es una sociedad totalmente distinta, y esa sociedad distinta tiene códigos de ética totalmente diferentes. Los indígenas, los amerindios, Mesoamérica, tenía otras prácticas totalmente distintas que nos ayudan a entendernos en términos éticos y sobre todo en términos antiéticos. Vamos a ver cómo. Porque toda la sociedad cristiana, judeocristiana, es patriarcal. Eso hay que entenderlo, clarísimo hay que tenerlo. Todas las sociedades judeocristianas son patriarcales, es decir, el hombre, el padre, el pater familia, es el modelo, es el ejemplo, es el proveedor, es el que manda, es el que ordena, es el que cuida, es el que protege, es todo. Profe, y La más, mujer en esa cultura es un apéndice, alguien que acompaña simplemente.
que cobija, que cuida, que da amor, que da sentimientos, pero todo lo determina el hombre. Y eso usted lo entiende, por ejemplo, hoy mismo. Me imagino que Fátima, que estaba ahí en ese momento, es hija del señor Correa y Jennifer del señor Barrera. Y todavía hoy, en medio de unas sociedades absolutamente buscadores de modernidad, seguimos manteniendo el patriarcado como, como forma de existencia. Y cuando usted va y mira el censo del DANE, el último censo, el del año pasado, lo que se da cuenta es que hay más mujeres que hombres en este país, por ejemplo, pero son los lugares de poder, son de los hombres todavía. Que hay muchos movimientos que están abogando, afortunadamente, porque se logren equivalencias. Sí, pero ¿y en la vida real cómo funciona? Entonces los europeos lo que trajeron aquí fue un modelo patriarcal y aquí se encontraron con un modelo matriarcal. Matriarcal, los indígenas son matriarcales. O sea, para los indígenas, para los distintos pueblos indígenas, la figura más importante que hay dentro de la sociedad es la mujer. Esto es la mujer. Por eso para los indígenas, por ejemplo, el apellido se transmite por la madre, igual que pasa hoy en Brasil. En Brasil los apellidos los da la mamá, no el papá. Digamos que los indígenas tienen eso. Entonces, cuando usted es parte de una cultura que no se logra diferenciar entre la madre y el padre, termina cayendo en trampas como que hacen un almuerzo familiar y en el almuerzo familiar tradicionalmente se le sirve primero al papá, que ha estado toda la mañana viendo fútbol o jugando, o hablando con los amigos. Entonces las mujeres estaban en la cocina y son las últimas en comer. Eso es rarísimo. ¿Cómo así? Si los afectos están determinados en términos maternos desde el colegio. Ahora que me hablaban de los colegios. ¿Usted a quién quiere más? A mi mamá. Pero lleva el apellido de su papá. Pues, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Cómo funciona eso? Si usted le da un valor mayor a la madre, ¿por qué se nombra, se representa y perpetúa al padre? Pues más, una cultura como esta en la que el madre solterismo abunda, ¿cómo resuelve ese lío? Entonces, una mujer soltera tiene un hijo, ¿cómo resuelve el lío de los apellidos? Bioderecho, a ver, eso es bioderecho. ¿Cómo resuelve la mujer soltera el lío de los apellidos? Le pone el apellido que tiene ella. O sea que convierte a su hijo en su hermano. Y creo que solo tienen como un apellido. No puede tener un solo apellido, ya no. No, tenemos dos. Pero, No, pero pero es ya el no, dos ya de no las se puede. Sí. Ya El debe hijo ser. es hermano de la mamá. Es hermano. Porque, no, digamos que en mi generación, en la mía, quienes tenían esa condición tenían un solo apellido, el de la mamá, y los llamaban hijos naturales, hijos de la naturaleza, hijos del pecado. Para evitarse eso, entonces el bioderecho que hice un momentico, vamos a cambiar la norma para que no sean vistos, para que no sean discriminados como hijos naturales, hijos de la naturaleza, hijos del pecado, ¿cierto? Le vamos a dar dos apellidos. ¿Cuáles son los dos apellidos que le van a dar? Los de la mamá, es decir, que convierten al hijo en hermano. Bioderecho, vea, ahí está. Convirtieron al hijo en hermano. Es decir, que esa mujer cuida, protege y es al hermano, es a un hermano. Jurídicamente es el hermano. Bueno, y en la práctica seguramente que va a tener que ser un buen amigo porque va a tener que trabajar, va a tener que estar en otras labores y esas crianzas las delega a veces en la abuela, que es la verdadera mamá. No es gratuito, por ejemplo, que en Antioquia, sobre todo en Antioquia, a los abuelos se les diga mamita y papito. Eso no se lo inventaron ni salió en una caja de chicles. Es el resultado justamente de la crianza de hijos naturales. La mamita y el papito. ¿Y por qué? Porque la mamá de verdad, la mamá biológica estaba trabajando, estaba
gestionando recursos para poder allanar los recursos, las necesidades de la casa. Entonces miren cómo ahí hay un asunto que tiene que ver totalmente con las éticas. Miren en el discurso, en el lenguaje, cómo esas éticas van, digamos que, confrontándonos cotidianamente. ¿Cuál es la palabra con la que se nombra a los hijos de las madres solteras hoy? Ah, es mi bendición. ¿Cómo que bendición? Es la bendición. ¿Y eso que me está diciendo? Ah, es que hace parte de unas éticas que están marcadas por el judeocristianismo. No, es que sin ti no hago nada, tú eres mi motor, yo todo lo hago por, como así, porque no lo hace por usted. Y hay un asunto de sufrimiento también, ¿cierto? Es que yo vea, yo trabajo, yo progreso, yo consigo, yo me doy por ti. No, 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 no lo haga por mí, hágalo por usted. Pero digamos que ahí habría una ética real en la medida en que nos estemos vinculando con la reflexión. Cuando no, simplemente lo cogemos como chiste, lo convertimos en memes. Pero ahí está. Entonces los griegos sí nos enseñan caminos distintos para entendernos. Usted tiene que establecer cuál es el ideal de la sociedad y ese ideal de la sociedad es el que nos determina cuáles son las prácticas éticas. ¿Quién define cuál es la ética? Que va a seguir una sociedad, un grupo. Originalmente, como les señalo, lo hacía la filosofía, después lo hizo el derecho, ahora lo hace la economía. Hoy, en este mundo en que vivimos, es la economía la que define qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Pero la economía le dice, vea, es ético, digamos que las prácticas éticas están definidas por asuntos como el cuidado de sí mismo, el reconocimiento del otro. Entonces, es ético, por ejemplo, que usted tenga prácticas higiénicas saludables. Ah, vale. ¿Qué son prácticas higiénicas saludables? Ah, que usted tiene que bañar todos los días, que usted tiene que cambiar de ropa todos los días. Y eso tiene que ver con comportamiento, no tiene que ver con economía, eso tiene que ver con ética. Usted tiene que estrenar ropa todos los días, ropa. Y cuando alguien llega al trabajo, esa ropa la traía ayer, quién sabe qué estaba haciendo, no fue a la casa. Y miren que es la economía la que termina determinando qué es lo correcto y qué es lo que no. No, ay, no, pero vea, ese lápiz suyo ya está muy acabado. Ese cuaderno suyo es muy viejo. Ay, ¿usted cuándo va a cambiar ese celular? Y mire que es la economía la que nos está dictando eso, que en otro momento nos lo dictó el derecho. Lo ideal sería, lo ideal en términos jurídicos sería que los códigos normativos determinaran para la sociedad en pleno qué es lo adecuado y qué es lo que no, qué es lo correcto y qué es lo que no. Digamos que ese es el principio rector de las constituciones. Una constitución se supone que establecería eso. Una constitución como la Constitución Política de Colombia establece una cantidad de acciones posibles que son éticamente aceptadas y cuáles no lo son. Y lo hace la Constitución. Ahora, ¿se cumplen o no? Lo determina la economía. Con la Constitución Política de Colombia le puede decir a usted que el derecho a la vida es inviolable y que no habrá pena de muerte. Eso dice la Constitución. ¿Qué dice la economía? ¿Cierto? ¿Qué dice la economía en relación con el derecho a la vida? ¿Cierto? Entonces, el derecho a la vida funciona únicamente para determinados grupos o determinados sectores. Porque si matar vacas, por ejemplo, da plata, entonces matar vacas no es contra la Constitución. Pero revise el artículo 12, el 13, el 14, el 15 y verá que todos están mediados, es por la economía ya, no por el derecho. Ahora, a qué se va a dedicar el bioderecho? Sino a pensar las fórmulas a través de las cuales el derecho puede intervenir en defensa de la vida. A eso se dedica el bioderecho. Pero en la vida real funciona así. El bioderecho apareció en la década del 90, por supuesto. Es muy nuevo, pero ya no sirve para nada en la práctica, porque ni siquiera tenemos claro qué es la vida. Hace 3 años ya, en el Consejo de Medellín, ahí en la Alpujarra, se le otorgó la máxima condecoración cultural de Antioquia, el collar de arepas, a Sofía, una robot. Y un momentico, ¿cómo vamos a condecorar
con la máxima exaltación cultural a una robot. Una robot es como decorar un carro, una estufa, un microondas. Entonces ni siquiera sabemos qué es la vida. A ver, ¿dónde empieza la vida y dónde termina la vida? Todavía hoy el bioderecho no nos ha podido entender, ¿eh? No nos ha podido dar luces sobre eso. ¿Dónde empieza la vida? Empieza en el momento en el que papá y mamá yacen por primera vez. Empieza en el momento en el que la mórula empieza a tener ciertas funciones independientes. Empieza en el momento del nacimiento. ¿En qué momento empieza la vida? Y eso es gravísimo porque cuando ustedes van a ver esos debates que se generan en relación con las IVE, con las interrupciones voluntarias del embarazo, algunos utilizan palabras terriblemente cargadas de moral como aborto. La interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo, nos pone en consonancia con ese problema. ¿Dónde empezó la vida? ¿Dónde empieza la vida realmente? Es lícito, ojo, lícito, practicarse el aborto o no. Y ahí empieza un mundo de moralismos, ahí ya dejamos de ser inteligentes y empezamos a ser emocionales. Entonces algunos dicen, no, 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 ¿por qué no? Y entonces, no, que porque la vida es sagrada. Lo sagrado no nos importa aquí porque estamos hablando de derecho. Estamos hablando de derecho. Lo sagrado es un concepto fundamental para la religión. Por eso es tan absurdo que, venga, vamos a practicar el aborto y el cura sale y dice, no, ¿y el cura qué tiene que hablar? Diego, bien pueda. El bioderecho desde el punto de vista del derecho a nacer como individuo, pues lógicamente el lado que van a hacer no sabe qué van a hacer ni quiere saber dónde está. ¿Qué tan invasivo puede ser el derecho, desde lo que me estaba explicando, ¿no? ¿Qué tan invasivo puede ser el derecho sobre esa decisión que pueda tomar la madre sobre si quiere o no quiere? Lógicamente sobre eso hay mucha legislación, hay unos que están a favor, otros en contra, que los movimientos feministas al derecho a la libertad sexual y reproductiva y demás. Pero ¿cómo el bioderecho puede llegar a dirimir ese conflicto que se da? Bueno, el bioderecho lo que hace es aportar elementos para el debate, porque tiene que acogerse en todos los casos, por eso no hay un bioderecho universal, a los marcos normativos. A mí lo que me dice el Código Penal es que el que le quite la vida a otro tiene una sanción. Pero el Código Penal no me dice quién es otro, a partir de qué momento ese otro se configura. Entonces, esa discusión en torno además porque como las leyes son acumulativas, entonces si le conferimos, ojo, mucho cuidado con esto en términos de bioderecho, si le conferimos al feto existencia legal, entonces la mujer embarazada tiene que pagar 2 pasajes cuando entra al metro. Tiene que pagar doble boleta para entrar al cine. Porque ya van 2. Es que no es sencillo. O sea, la más fácil es salirse por la vía de la moral, de la religión. Yo sé que la vida es inalienable, que no se puede tocar, pero ¿cuándo empieza la vida? ¿En qué momento empieza la vida? Y ahí una práctica común es pretender que no, que es que a partir de determinadas semanas. ¿Cómo así que determinadas semanas? ¿Cómo funcionará eso? Yo no lo sé todavía. No creo que toda la jurisprudencia que hay haya aclarado el asunto. Pero creo que el bioderecho sí está llamado a que tratemos de entender, ya voy, Fátima, tratemos de entender primero que en el siglo XV se establece claramente desde el siglo XV una separación necesaria entre la Iglesia y el Estado. Y en ese sentido, la Iglesia no tiene por qué intervenir en el Estado como el Estado no tiene por qué intervenir en la Iglesia. Ese es un asunto claro. Yo les decía, esta es una sociedad absolutamente arcaica porque aquí todavía es el único país del mundo, ojo, el único país del mundo que tiene firmado un concordato con el Vaticano es este.
Ni siquiera el Estado Vaticano tiene concordato, el Estado Vaticano ni siquiera lo tiene. Pero Colombia sí, es decir, que aquí cualquier norma se le tiene que consultar a la iglesia. Yo, pero ¿cómo así? ¿Dónde quedó la separación entre iglesia y Estado? Aquí todavía el oficiante de gobierno mayor, presidente, lo llaman, eh, todavía públicamente es capaz de encomendar a la Virgen de Chiquinquirá al país y de pedirle a San Pedro no sé qué cosas y a San Juan no sé qué otras. Eso no funciona. Desde el siglo XV separamos el Estado de la Iglesia. Entonces los discursos religiosos no tienen por qué intervenir en la elaboración de los códigos legales, porque los códigos lo que tipifican allí son delitos, faltas, contravenciones, no pecados. Y la iglesia no puede establecer delitos, ni faltas ni contravenciones. La iglesia establece pecados, que es pecado y que no lo es. Por eso ese debate necesita una separación clara, respetuosa y puntual de la iglesia y el Estado. Fátima. Profe, dos preguntas. Primero, él no sabía que el concordato todavía existía. Pensé que con la Constitución del 91 o Lo algo. ratificó, lo ratificó. Bueno, no sabía. Y lo otro que quería, pues, como preguntar era sobre la pregunta de cuándo es la vida, pues, cuándo existe ya la vida y todo eso, porque yo me acuerdo que en sus sesiones nos enseñaban que pues cuando un bebé nace y respira por sí solo, así se muera, pues como que empieza a tener como derechos de herencia y todo eso, es cuando nace y respira por sí solo, bueno, ahí ya como que se activan derechos que tiene, pero entonces la pregunta es, o sea, para unas cosas ahí es la vida, como quien dice, y se le reconoce, pero para otras no, o sea, no hay como una, es según como a conveniencia. En algunos casos, porque por ejemplo, cuando hablan de la interrupción voluntaria del embarazo, entonces ahí, pues, mejor dicho, yo me acuerdo un caso que hubo de una mujer que estaba de 8 meses de embarazo, la atropelló un taxista y entonces el tipo, pues, ella perdió el hijo, no la metieron, digo, pues el taxista no cometió un homicidio porque el feto no había nacido, pero si esa mujer de 8 meses si hubiera hecho el aborto, pues tal vez sí habría tenido Una sanción. una sanción. Entonces es como, pues como que no, es como según conveniencia, que la vida es en un momento o en otro según convenga y casi siempre como en detrimento de las mujeres, me parecería a mí. Fátima, tienes razón en el planteamiento que haces. Yo tengo una convicción y esta no es del bioderecho, no es de Unisabaneta, es mía. Eh, y es que la discusión respecto del aborto es una discusión que debe estar circunscrita específicamente a las mujeres. De que ningún hombre tiene por qué ir a opinar nada. Porque es algo que toca en todos los sentidos a la mujer. Pues uno de hombre que puede opinar desde dónde, desde el prejuicio que uno tenga, desde la conveniencia, ya. Ese es un tema específico, como hablar de la menstruación, es un asunto de las mujeres, es que son ellas las que la sienten, las que la experimentan, las que tienen que resolverla cotidianamente, igual que un embarazo. Uno acompaña, uno como sujeto social, como parte integral de la sociedad, en la que también están las mujeres, uno acompaña. Uno puede estar allí de manera inteligente, pero nunca apasionado. Por eso lo señalaba hace un momento. Me parece gravísimo cuando es un sacerdote el que opina, o un obispo, o el papa, que además ellos, por su propio asunto vocacional, decidieron abstenerse de cualquier tipo de contacto en ese sentido. Y son ellos los que van a opinar. Un momentico, pues, ¿desde dónde está opinando? Cuando opina, digamos, un biólogo, uno dice, bueno, pues tiene criterios objetivos para
hablar respecto de una práctica. Pero hablar desde la moral de esos temas es muy complicado. Claro, esa es una de las grandes inquietudes del bioderecho. Venga, y entonces ese asunto eh, de las modificaciones genéticas o del aborto o de la eutanasia, esas son las grandes preguntas que tiene en este momento el bioderecho. ¿Cómo aportar elementos inteligentes, ojo, liberados de moral, éticos, para construir marcos reflexivos de análisis y de decisión que sean respetuosos? Ahora mismo ustedes se darán cuenta, eh, es una tendencia a hablar de lo que está pasando por allá en Afganistán. Yo, ¿con qué criterio un colombiano del promedio va a hablar de lo que está pasando en Afganistán? Ni siquiera sabe lo que está pasando en su propio país. Nunca ha leído un texto sagrado de allá, no sabe cuál es el valor de una constitución, no hace respetar la propia, se la han violado 60 veces. Eh, y está procurando opinar sobre un asunto que no sabe. Eso es gravísimo. El gran problema, lo planteaba la semana pasada, que Platón nos propone, es el gran lío son los opinadores, la gente que opina porque sí. Uno tiene que por lo menos conocer el tema del que va a hablar, empaparse de él para poder generar un criterio propio, argumentado, claro, respetuoso, incluyente, responsable. Pero digamos que son temas que aquí nos toca, y aquí, por eso yo intento hacer el camino primero. Entendamos cómo funciona eso de la ética y después hablamos de ética y bioderecho, pero primero la ética, cómo la vamos construyendo. Y la semana pasada lo que hice fue decirle, ojo, porque esto va cambiando. Yo no sé si hace 50 años, ¿qué le habrían hecho a alguien que se declare transexual abiertamente? Lo habían acribillado, lo habían mandado desaparecer. Vayan y miren cómo funciona hoy, agosto de 2021, en Montería, el asunto de las diferencias, a ver cómo las resuelven. Y allá todavía siguen en la edad de piedra, todavía los jóvenes tienen que andar uniformados, porque un tipo que tenga el pelo largo, que tenga piercing o que tenga tatuajes, eh, es cuestionado, es expulsado, es estigmatizado. Y estamos hablando de este año, aquí cerquitica. Entonces hay asuntos ahí que me parece que son de tener muy en cuenta para tratarlos con cautela, con absoluto cuidado. Yo aquí les he planteado dos escuelas únicamente hasta ahora, el estoicismo y el hedonismo, pero vamos a ver que existen muchas más. Hay una que me parece maravillosa, una corriente del siglo XX, eh, es el existencialismo, ¿cierto? El existencialismo es muy bello, porque bueno, y entonces aquí qué planteamiento tenemos de existencia. Si para el existencialismo como modelo comportamental no somos nada, pues más bien somos un interregno entre la nada y la nada. ¿Cómo podríamos establecer conductas societales que puedan ser aceptadas como coherentes, como respetuosas? ¿Cómo lo establecemos? A partir del existencialismo. Entonces, cuando usted empieza a ver en la literatura, usted dice, bueno, ¿y aquí cómo resolvemos los problemas? La semana pasada hablábamos del extranjero a partir de una sugerencia que hizo alguno de ustedes. Y yo les decía, miren ahí en el extranjero cuál es el comportamiento que tiene el protagonista en relación con la muerte de la madre y cuál es la que tiene con la muerte del árabe al final. Y a ver, ¿dónde se comportó bien y dónde se comportó mal? ¿Cómo definimos eso? ¿Cómo establecemos ese código cómo establecer un código de ética, por ejemplo, y bioderecho en un país como Colombia, que tiene una constitución cargada de posibilidades maravillosas, pero que tiene unas prácticas aberrantes que además son sustentadas institucionalmente? ¿Cómo establezco el código de ética de una institución que está creada institucionalmente para defender la vida, honra y bienes de los residentes en Colombia, pero que asimismo toma jóvenes en una manifestación de manera ilegal, los tortura, los asesina, los decapita y los tira en un parque? ¿Cómo establecemos la ética allí? A ver. Es que esto no es un asunto de opiniones, simplemente hablemos desde los argumentos.
Y allí los códigos de ética se nos vuelven insuficientes. Yo creo firmemente, y en esto me ratifico, que lo primero que tendríamos que hacer es formarnos como ciudadanos y empezar a pensar en una ética de la ciudadanía, una ética que nos permita relacionarnos no por el color de la piel, no por el tamaño, no por la región de la, sino por la condición de ciudadanía. Universalicemos la ciudadanía. Es lo único que nos unifica. Ni siquiera el idioma, porque ahora es más complicado eso. Pero lo que nos unifica es la condición de ciudadanos. Entonces, bueno, relacionémonos como ciudadanos. ¿Qué hace un ciudadano? Ciudadano se supone que respeta las normas. Un ciudadano es el que puede elegir y ser elegido. Un ciudadano es crítico y es analítico y es propositivo y además es responsable. Y quien de ustedes coincida conmigo en que el ciudadano tiene esas condiciones, entonces tendrá un problema serio. Porque, bueno, y entonces un policía es ciudadano. ¿Quién me ayuda con un policía es ciudadano? Claro. Mientras, Sí. mientras tenga el uniforme, uno diría que no, profe. Mientras tenga el uniforme, no, porque ya cambia su condición. Ah, Bien decía Facundo Cabral en uno de sus discos, cuando decía, dígame que es un general desnudo. No bueno, era nada. entonces, claro, Diego y Fátima, es muy interesante como ustedes lo plantean, pero un policía puede votar. Creo que no. No, No. No, no puede, no puede, no Es puede. decir, que no puede elegir ni ser no elegido. pueden Es ejercer ciudadano. ciertos derechos. Pues pierde una calidad de ciudadano, pero no La por el solo principal. hecho, sí, pero por el solo hecho de votar, mejor dicho, no se le puede quitar pensaría yo que no se le puede quitar la condición de ciudadano por el hecho de no poder votar. Porque Pero digamos, una persona que está en la tampoco. cárcel, no puede votar, pero pues no deja de ser un ciudadano, ¿o sí? Pues no tiene ciudadanía. No puede ejercer la ciudadanía. Igual que el policía. Es que el policía y el preso son iguales. Porque ninguno de los dos es ciudadano, no puede votar. La función, sí, yo sé que da risa, pero un policía es igual que un preso. La condición por excelencia del ciudadano es que puede elegir y ser elegido. Eso es lo que hace una democracia. Una democracia admite que cualquier ciudadano puede elegir y ser elegido. Eso es lo que hace una democracia. Lo otro, digamos, los regímenes en los que eso no es posible se llaman monarquía o se llaman dictaduras o se llaman de la manera que usted quiera, pero en una democracia se funda en la elección. En eso se funda cualquier democracia, en la capacidad que tenemos para ser elegidos y para elegir. Inclusive, ojo con esto, porque la monarquía democrática es muy bella, ¿cierto? Una monarquía democrática, y de eso nos habló mucho Rousseau. Y es esa monarquía que se fundamenta en la posibilidad de que cualquier ciudadano puede llegar a ser rey. Y a uno le parece rarísimo. Pues no, uno escucha el mito del rey Arturo y entiende que es verdad. ¿Cierto? El rey Arturo era un campesino y como campesino terminó siendo el rey. Pero además uno ve que una profesora de primaria, de guardería, ¿cómo llamaba? Diana Spencer, termina aspirando a la corona de Inglaterra. De hecho, su hijo va a ser rey. Mire que la elección es lo que hace la ciudadanía. Si el policía no puede votar, no es ciudadano, y como no es ciudadano, no se comporta como ciudadano y termina golpeando, maltratando, abusando, pidiendo vacunas. Profe, y eso es así en todas las sociedades, o sea, en todo el mundo los policías no pueden votar ni los presos tampoco. No, Solo aquí. eso pasa en América Latina, por lo menos, desde el río Bravo hasta la Patagonia, solamente pasa en Colombia. Es decir, en cualquier otro país. Digamos, en los demás países, pensemos en Brasil, en Ecuador, por ejemplo, el voto es obligatorio. O sea, usted tiene la obligación de actuar como ciudadano. No es si usted quiere. Ay, no, yo no quiero ir a votar porque me da pereza, porque por quién, porque no hay... No, no, no. Usted es ciudadano, papito, vaya, vote. Y lo obligan a votar. Y si usted no vota,
no puede trabajar, no puede hacer absolutamente nada. Es un engendro maluco que se inventaron aquí para poder mantener todos esos caciquismos políticos. Profe, Sí, yo en dígame. algún momento tenía una idea tenía que hacer un trabajo y me pareció interesante ese tema sobre por qué los policías no pueden votar, y discutí varias veces con varios profesores sobre ese tema y la mayoría llegaron a una conclusión. Decían, es que si ponemos a votar a los policías, al ejército, esto se nos va a volver un caos y vamos a hacer que, porque el policía o el soldado raso, creo que es que se dice, o lo de los mandos más bajos, van a ser los que sus superiores les digan y se van a ver obligados. Entonces era como ese miedo a que ya no fuera una elección, digámoslo, libre. Pero Claro. entonces yo decía, pero es que a la hora de la verdad en ciertas partes vemos que no estamos muy lejos de eso. Entonces, ¿por qué es el miedo? Pues yo le tengo a usted 6.402 ejemplos de que eso es mentira. Los policías no pueden votar y los militares tampoco. Y hay 6.402 ejemplos de que hacen lo que les digan los superiores. Además, porque tienen como los sacerdotes un voto de obediencia. Ellos tienen que obedecer. Después saldrá el mandamás, el matarife mayor, a decir que me engañaron. Pero él fue el que da la orden. Él es el que da y el soldado que no pudo votar, ¿cierto? Tampoco pudo decir que no. Terminó haciéndolo. Entonces, es una falacia pretender que es que algunas personas no pueden ser ciudadanos porque si les damos la ciudadanía van a abusar del voto, van a por lo menos fortalecer maquinarias políticas. ¿Y qué hacen los partidos políticos en este país? Sino fortalecer y engrasar esas maquinarias políticas. Pues mire lo que hizo el Ñeñe. Es decir, claro, cuando alguien se para desde el derecho a hablar desde el derecho solamente, pues tiene un mundo de códigos, de artículos, para tratar de defender una postura, pero cuando alguien se para como ser humano, como ciudadano, venga, pero entonces un momentico, ¿cómo alguien que no sea ciudadano puede llegar a un cargo público? Y uno se encuentra que en este país se tituló como alcalde un preso. Y yo, ¿cómo así que lo nombraron alcalde, lo pusieron de alcalde, le dieron la investidura como alcalde, si estaba en la cárcel? Y entonces uno lo que encuentra es, ojo, aquí, oye, yo empecé diciéndoles a ustedes esto no es personal, aquí no hay un asunto personal, pero aquí hay una cosa tremendamente mal. ¿Cómo a un ministro que se le comprueban una cantidad de atentados contra la propia Constitución se le mantiene allí? ¿Cómo a un embajador que se le comprueban una cantidad de delitos se le mantiene en la embajada? ¿Cómo a una ministra que se le comprueba que cometió un ilícito, se le mantiene en su cargo, se le premia, se le aplaude? Si está probado, si ya se comprobó, ya. Las mismas instituciones lo comprueban. Entonces, bueno, aquí no hay un marco ético que nos permita entonces definir qué es lo correcto y qué es lo que no, que sí pasa en muchos otros escenarios. En el 98% de los estados, la Constitución es esa carta que nos permite trazar el rumbo por el cual conducirnos y empezar a identificar qué es adecuado y qué no lo es, qué es correcto y qué no lo es. Fátima. Profe, una pregunta, digamos, pues con esto, todo lo que acabas de decir, yo quería preguntar qué son los valores. Y en relación a eso, también preguntar si lo que estamos viviendo no es un poco esa trastocación de los valores que le dio, digamos, el narcotráfico a nuestra sociedad e invirtió las cosas de alguna manera en que pues lo que es bueno y lo que es malo como que ya es tan relativo y exacto, digamos, uno solo de los escándalos que ha pasado aquí en otros países pues ha sido motivo para la renuncia, además porque es cuestión también de honor. Yo veo que en otros países, no sé,
en Japón, en Europa, como que se les demuestra cualquier tipo de corrupción a un funcionario, un servidor público, un político, en fin, y es inmediata su renuncia, además como por honor al cargo y a sí mismo. Entonces, ¿qué pasa aquí, digamos, que todo eso es como pan de cada día y pues no sé, yo siento que aquí se invirtieron un poco los valores, pero quisiera saber entonces qué son los valores. Hay muchas cosas en lo que planteas. Vamos a intentar resolver algunas y las otras seguramente en el transcurso de esta semana lo iremos viendo. Pero los valores son esencialmente ideales comportamentales. Eso es un valor, un ideal comportamental. Y entonces uno lo que sí tiene que tener claro es que cada momento histórico, cada periodo, cada etapa y cada sociedad tiene unos valores. Entonces, en algún momento, por ejemplo, fue un valor el ahorro. Era un ahorro, era un valor. Ay, esa persona como es de ahorrativa, ay, qué maravilla. Hoy no. En algún momento fue un valor, por ejemplo, el trabajo. Hoy no. Hoy cambiamos el valor trabajo por el valor productividad. Eso es clarísimo. No importa trabajar, sino producir. El, es más, el que antes fue un valor, el valor del trabajo, hoy es considerado eh, como, como un asunto absurdo. Que yo trabajo todo el día, pero ¿para qué? Pues si usted puede trabajar una hora, ¿para qué trabaja todo el día? Entonces, digamos que ese es un asunto que es importante. Pero yo desde el comienzo de esta jornada empecé señalando cómo esta es una sociedad arcaica y las sociedades arcaicas están determinadas por prácticas religiosas. Las prácticas religiosas lo que generan son homogeneidad, es decir, que todo el mundo actúe igual, se comporte igual, se vista igual, coma igual. Ahora mismo, por ejemplo, hoy, en este momento, por allí como a 5 kilómetros, eh, si usted tuviera la oportunidad de estar, todo el mundo está con sombrero blanco y poncho. Una sociedad homogénea, una sociedad de pendejos. ¿Cierto? Porque las sociedades arcaicas son eso, una sociedad en la que nadie es individuo, todos son colectivos. Y entonces dicen, es que los abogados somos así. ¿Cómo? Entonces pretendemos que todos los abogados son iguales, tienen que ser iguales, comer iguales, vestirse iguales, caminar iguales, vivir en el mismo barrio. Eso es una sociedad arcaica, una en la que se homogeneiza todo. Y claro, cuando se comete una falta, y con esto respondo tu pregunta en buena parte, Fátima, cuando se comete una falta en una sociedad homogénea, esa falta no es contra una persona, sino contra toda la comunidad. O no es una persona la que comete la falta, sino que es toda la comunidad la que comete la falta o el acierto. Entonces uno podría decir, por ejemplo, que los paisas perdieron en medallería olímpica en los Juegos de Tokio. Como que los paisas. En una sociedad arcaica pasa eso. No hablamos por el individuo, sino que hablamos por el colectivo. ¿Cierto? Y es en medio de esa sociedad, bueno, también los éxitos. Ay, es que los paisas ganamos la copa. Los paisas ganamos, ¿qué es eso? Un equipo de fútbol allá, 20 peludos, nada más. Pero se homogeneiza todo. Y en esas sociedades, con esto ahí está el punto de la respuesta, en esas sociedades homogéneas es donde se puede pensar y se puede actuar a partir de valores colectivos como el honor. Porque el honor el honor no es mío, el honor es colectivo. Cuando yo le falto a mi comunidad, no le falté a una persona, sino a toda la comunidad, no me queda más que alejarme de la comunidad o ser desterrado de la comunidad, porque ya no hago parte de la comunidad. ¿Cierto? Y entonces, por ejemplo, en Japón, ¿qué hacen? No, yo me suicido y se suicida. ¿Por qué? Porque no es capaz de mirar a la cara a la comunidad a la que le falló. Entonces, el honor, por ejemplo, solo es una práctica vinculante en sociedades homogéneas, cerradas. En las sociedades
que ya no son arcaicas, las sociedades modernas, existen otro tipo de valores, y entonces se supone que usted no tiene que matarse porque usted simplemente va y paga la cárcel, paga la multa, paga la sanción, pero usted no está ofendiendo a nadie, y en ese sentido, ustedes aquí en este momento, ya voy, Fátima, ustedes en este momento están recibiendo esta disertación de este peludo que les habla, no de mi familia, no de mi familia. Y entonces, cuando Jennifer se gradúe, ya en un año como tal vez se graduará, va a pasar una cosa muy rara. Y es que la mamá, el papá, el tío, la abuelita, los sobrinos, todos van orgullosos. ¿Y ustedes por qué están disfrazados así? ¿Por qué están tan contentos? Es que nos graduamos de derecho. Nos graduamos de derecho. Se graduó Jennifer, pero toda la familia se siente orgullosa. Toda la familia se siente exaltada y Y festeja. comen cuenta de uno y hacen el banquete y la salida Claro. y la de... Igual cuando una mujer, por ejemplo, tiene un hijo, entonces van los abuelos, van los tíos, los primos y les llevan y les lo que necesiten. O sea, que el hijo no es de ella, sino que el hijo es de la familia. Y en esa Profe, pero medida, eso no es cuando ese hijo eso comete no es una ser falta, arcaico. la falta no es de él, sino que es de toda la familia. Eso es gravísimo. Fátima. No, yo, profe, que a mí no me parece que eso sea arcaico, yo soy así, yo soy muy arcaica, pero a mí no me parece. ¿Qué? Eso es compartir, o sea, eso, uno tiene que compartir las alegrías de la familia, estar integrado a una sociedad, pertenecer a un grupo. Claro, Por yo también eso, creo que uno tiene que compartir eso, pero compartir por eso es la no felicidad significa asumir. pero eso lo hace uno como por cariño. No, Ve, por eso, compartir, vale, pero no asumir. Es decir, que si el novio o la novia de alguien va y golpea a una muchacha, a Jennifer, el novio la cogió muy duro de la mano. ¿Quién tendría que asumir eso? pues el novio que la Jennifer, apoyó, ¿cierto? Porque sí, Jennifer fue la maltratada. claro. Jennifer tendría que hablar con él y decir, vea, si no me trates, voy a ponerte una denuncia por esto, ¿cierto? Ah, pero si es la Pero, hija mía, la subimos entre los dos. ¿cómo? Si es la hija mía la que le pasó eso, la subimos entre las dos. Ah, ahí tiene, ¿ve? Sociedad arcaica. Por eso sí, yo soy O de sea, arcaica, la falta no yo soy fue de sociedad. contra su hija, sino contra la familia. Profe, pero de esa manera, yo, digamos, yo tengo, a mi entender, como que lo que nos hace humanos es el sentido de pertenencia a una comunidad, es la relación con el otro, y en ese sentido somos seres muy colectivos. Pues nuestra vida se desarrolla en colectividades y en esa medida también construimos las sociedades. Entonces, como que eso que estás llamando arcaísmo puede ser hasta un punto, pero me parece que es como un poco confuso porque hasta, pues, es decir, nosotros somos seres sociales, necesitamos a los otros seres humanos también para ser nosotros mismos, por así decirlo. Entonces, no sé hasta qué punto, no entiendo cuál es la diferencia entre arcaísmo. Yo se la explico, no se preocupe. Okay. Ya mismo se la voy a explicar. Existen dos tipos de solidaridad. Solidaridad mecánica, que es la de las sociedades arcaicas, en las que todos funcionamos, como he señalado, de manera homogénea y en grupo, en pandilla. Eso que llaman los delitos de sangre, por ejemplo, que alguien maltrata, por ejemplo, en La Guajira a mí me pasó, ¿cierto? Me llevaron a dar unos talleres allá con unas niñas guayú y en medio de la conversación, yo como soy así como fresco para hablar, le dije a una niña, es muy descarada. Y ella simplemente se levantó de la reunión y se fue. Y al momento, tal vez una hora más o menos, cuando estaba terminando la reunión, ha llegado un palabrero, es una especie de abogado tradicional, y el palabrero me dijo que yo le debía pagar a la familia de esa niña 17 chivos. Y yo chivos, y yo, ¿qué es eso? Sí, porque usted ofendió a la familia. Y yo, ¿cuándo? Si yo no los conozco. Usted ofendió a la familia de la palabra. Y yo, pero ¿cómo así? ¿Cuándo? Usted dijo que ellos eran unos descarados. Y yo, no, yo nunca. Usted no dijo eso. O sea, que me está diciendo a mí mentiroso. Yo, aquí hubo una niña que estuvo y se fue y ya. Ahí hay un asunto que es
solidaridad mecánica, que es la que ocurre, por ejemplo, cuando con los regionalismos o con los nacionalismos, lo que está pasando en Bogotá ahorita, con la señora esta que funge como alcalde. Es que los venezolanos son criminales. A ver, eso es solidaridad mecánica. O sea, ella está pretendiendo que todos son lo que son, simplemente porque tienen un nombre venezolanos que los asocia. O la Profe, eso familia. es fascismo también, eso se podría asociar al fascismo. También, pues, de ahí viene justamente ese tipo de cosas. En las sociedades modernas no hay solidaridad mecánica, hay solidaridad orgánica. Cambia de lo mecánico a lo orgánico. Y la solidaridad orgánica es aquella en la que usted hace parte de una familia. Por ejemplo, yo no tengo hijos ni nada de esas vainas. Yo tengo un par de gatos, es todo lo que yo tengo. Entonces yo tengo mi par de gatos y yo trabajo. En la solidaridad orgánica yo me gasto mi plata como me dé la gana. Yo organizo mi casa como yo quiera. Porque soy yo, ¿cierto? En la mecánica no, porque en la mecánica yo tengo que estar vinculado todo el tiempo con el colectivo al que se supone que yo me debo, porque no logramos superar el surgimiento del individuo. Y entonces Fátima es Fátima, y qué maravilla que haga parte de una familia, pero Fátima tiene sus gustos, sus decisiones, sus problemas, sus inquietudes, y son de Fátima. Y los comparte siempre y cuando quiera. Si le gusta, si cree que necesita, pero es su decisión. En la solidaridad mecánica no, en las sociedades arcaicas no, todos se meten. Y entonces, ay, que yo voy a estudiar Derecho. No, ¿cómo va a estudiar Derecho si eso no da plata? Pero, ¿por qué va a estudiar Derecho? ¿Por qué no estudia Ingeniería? Cuando empiezan a meterse en todo eso, sociedad arcaica. Es decir, todos queremos, ver, usted tiene que heredar el negocio de su papá. Solidaridad mecánica. Mire que se está desconociendo al individuo. Se está actuando como grupo, como cuerpo. Se está actuando como apellido, pues. Entonces, ahí es donde está la gran diferencia. Hay dos tipos de solidaridad. Una que es mecánica, la que no se piensa, sino que simplemente nos cohesiona por un apellido, por un nombre, y la que es orgánica, en la que el individuo decide a qué grupo pertenece. En el caso, por ejemplo, mío, yo me alejé de la familia geográficamente. Yo hablo con ellos y me reúno y hago algunos rituales con ellos, ¿cierto? Pero yo no los llamo a ellos a preguntarles qué voy a almorzar, ni a preguntarles si ya comieron, ni si tienen pasaje, ni por qué está triste, ni ellos me llaman a mí a eso. Y sin embargo hay un vínculo, el vínculo de familia, claro, ahí está. Pero la solidaridad es totalmente orgánica, no mecánica. Diego, ya voy. Fátima, ¿te queda claro? Sí, profe, gracias. Me gustaría, si ahorita puedes, que me explicaras la unión de esa solidaridad mecánica con el fascismo, porque me parece que es como, pues, como que el fascismo es eso, una solidaridad mecánica. No, no solamente el fascismo, también el nazismo y el uribismo y todas esas cosas, y todos esos ismos, todos los ismos, el patriotismo, el regionalismo, todo eso es mecánico, pero ya vamos. Diego, bien pueda. O sea, que uno podría decir que la sociedad, pues, nosotros somos Tienes problemas de conectividad, no te estoy escuchando. orgánica cuando es que le va mal, ahí sí le fue mal es a él, no me fue mal a mí, fue mal a la persona. Es como lo que le he podido entender, o sea, nosotros podemos esa mixtura incluso, porque como dice el dicho, ¿no? O sea, cuando al futbolista, por ejemplo, a Falcao le va bien, es que Falcao nos representa ante el mundo, es que nosotros somos Falcao ante el mundo, Eso pero es mecánico. por ejemplo, eso es mecánico, pero cuando dicen, no, por ejemplo, los milicianos haitianos que mataron al presidente, no, eso no, eso no. Eso a mí no me representa, entonces allá Ajá, sí haría una eso es solidaridad orgánico. orgánica, ¿correcto? Es Así lo que es. más o menos tiene que... Claro, entonces mire que cuando uno no logra definir como sociedad en qué punto está, sino que a veces se va para lo arcaico y a veces para lo moderno, termina desresponsabilizándose, porque el gran problema aquí es de responsabilidades. En las sociedades mecánicas, que tienen solidaridad mecánica, y esto aplica, por ejemplo, para el fascismo o para el nazismo o para cualquier ismo el que usted quiera, la responsabilidad se pierde entre el colectivo. Y entonces uno dice, no, es que los nazis. Y ¿qué es eso que los nazis? ¿Cierto?
¿Quién mató a ese joven? No, los nazis, en Bogotá. ¿Quién asaltó esa tienda? Los venezolanos. Yo, pues, ¿cómo así que los venezolanos? Pues fueron 3 gatos o un gato que entró y atracó, pero decimos que los venezolanos. Cuando decimos, por ejemplo, los costeños son perezosos, eso es mecánico. Pero cuando decimos, no, que es que los pastusos son muy lentos, mecánico. Entonces, mire que para algunas cosas reivindicamos una sociedad absolutamente arcaica, y es más, se dice que hay que sentir orgullo de esa vaina. Y para otra, en cambio, somos absolutamente orgánicos. Entonces usted es mecánico cuando usted necesita, pero orgánico cuando usted tiene privilegios. En esta sociedad que es así, no sucede lo mismo en las sociedades que lograron definir claramente ya esa superación, hombre, no. Por eso yo les digo, a mí me parece gravísimo que aquí en este país, por ejemplo, no haya una separación clara entre la iglesia y el Estado, porque la iglesia aboga todo el tiempo por solidaridad mecánica. Es que los cristianos tenemos que, es que los evangélicos tenemos que, es que los católicos tenemos que, pero ¿y quién asume esa responsabilidad? ¿O quién asume ese derecho o ese privilegio? Eso es importantísimo para poder definir marcos éticos, porque el marco ético con el que se conduce una sociedad arcaica, una sociedad que todavía ejerza las sociedades mecánicas, es muy diferente al marco normativo comportamental que pueda tener una sociedad moderna. Es totalmente diferente. En la sociedad moderna usted asume sus delitos, por ejemplo. Usted los asume. Entonces, mire lo que pasa en este país, por ejemplo, y es que un tipo se roba una plata. Y entonces dicen, no fue el tipo, fue el clan no sé qué. Fue la familia, no sé qué, fue el apellido tal. Entonces, fue nombrado como individuo para determinado cargo. Y en ese cargo cometió o acometió una empresa que dio muy buenos resultados. Entonces, la familia tal fue la que logró. Pues el representante de este partido, yo no es el representante de ese partido. Es ese sujeto el que lo logró. Miren, hoy la primera ministra alemana, Angela Merkel, estaba presentando ya su renuncia. Se hace efectiva por ahí en 2 meses. Y es muy interesante porque toda esa economía alemana de los últimos, por lo menos de los últimos 10 años, se consolidó como la gran economía a nivel mundial. Se convirtió en la potencia número 1 a nivel mundial en términos de economía. La gran conductora de toda la Unión Europea es Angela Merkel. No es el partido de político al que ella pertenece, es ella. Es ella. Como también lo fue en su momento Margaret Thatcher en Inglaterra. No fue el partido, no, fue ella. Desde sus ideas y se dio palo contra todo el mundo y la criticaron, pero a ella. No es una sociedad totalmente orgánica, una sociedad basada en la solidaridad orgánica, una sociedad moderna. Piensa en el individuo y el individuo es el que asume la responsabilidad de cada una de sus acciones buenas o malas. Pero mire que están hablando todo el tiempo es de ella, no del partido. Pero cuando usted ve aquí, entonces no hablan del tipo que manda a matar, no hablan del tipo que se robó, sino del partido. O hablan de una cosa más grave todavía. Es que el gobierno decretó, el gobierno ordenó, como que el gobierno, ¿y quién es el gobierno? ¿A quién le voy a culpar yo? ¿A quién responsabilizo? ¿A quién le pido cuentas? Cuando un tipo aquí en una manifestación hace un mes ya, se enfrentó contra los del SMAT y golpeó a, una, yo no sé qué cargo tendría, creo que era capitán, del SMAT, resultó una cosa muy extraña, porque el tipo había golpeado a las mujeres. Pero ¿cómo que golpeó a las mujeres? Golpeó a una mujer policía que estaba en igualdad de condiciones, además, que estaba en superioridad de condiciones, además. Pero no golpeó a una mujer, sino que golpeó a las mujeres. No golpeó a una policía o a una funcionaria, sino a como que las mujeres. Por eso esos asuntos como los movimientos sociales hay que tomarlos con tanta delicadeza, porque no podemos convertirnos en una sociedad orgánica para responsabilizar a una persona, pero mecánica para cuestionarlo a todo el grupo. Ahí hay un Profe, asunto grave. y también no fue
el que protesta, sino los que protestan. Fueron Claro, todos los que se fueron contra las policías. claro, los estudiantes, los manifestantes, pero ¿cómo que los estudiantes? Yo estaba en la marcha y yo a nadie le pegué, es más, yo salí llorando allá con esos gases lacrimógenos, yo no cojo una piedra para nada. Pero cuando dicen los manifestantes, me están metiendo a mí, están metiendo a los 4 profesores que iban conmigo ahí, y nosotros nada. Entonces, miren cómo allí ese asunto de la solidaridad mecánica o de la sociedad arcaica y de otro lado, la solidaridad orgánica y las sociedades modernas es fundamental para podernos entender en códigos de ética. ¿Cuál es el código de ética con el que nos podemos mover aquí? Tenemos que definir primero si somos arcaicos o si somos modernos, si nos quedamos siendo clan o si vamos a responder como individuos. A mí me gusta mucho el asunto de los colegios, ¿cierto? Porque Pedrito perdió el año o Pedrito ganó el año, ¿cierto? Pero cuando va a, no sé, en mi época se utilizaba algo que decían izar bandera, que era como exaltar. Al hijo de doña Cecilia le van a dar medalla. Yo, pero ¿cómo que al hijo de doña Cecilia? ¿Cierto? Y entonces, para las cosas buenas nos metemos dentro del grupo, pero para las malas, no. Para las malas, en cambio, sí somos individuos. Y eso es tremendamente grave en términos de tratar de entender las éticas. Por eso mi gran preocupación aquí ha sido señalarles, ojo, tenemos que encontrar una ética ciudadana, de la ciudadanía, que nos permita entender, y la ciudadanía no es colectiva, es particular. Cada uno de ustedes tiene su cédula de ciudadanía con su número, con su huella y con su foto, que le permite a usted saber que hace parte de un grupo, pero que en todo caso, con ese número, con ese código de barras que tiene esa vaina atrás y con esa foto y con esa huella, es usted el que tiene acceso, el que tiene responsabilidad, el que tiene posibilidades a través de su cédula. Es una ética de la ciudadanía, pero que es un poco lo que vamos a ver la próxima semana, qué es esa vaina de la ciudadanía y cómo funciona en términos éticos. Porque si no la clarificamos nos vamos a perder. Bien, preguntas, dudas. Bueno, muy,